rechazado Dios. Aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor. Es cuando más desea Él que lo dejes entrar en tu realidad. Confíes que Él ahí está y te levantará. Un corazón sencillo en medio de una oración abre las puertas de los cielos cuando sale de tu interior. No hay tristeza ni enfermedad que resista estar entre tu forma de orar y Dios dispuesto a escuchar para después actuar. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y cruel Se vuelven frágiles como papel. si las rodillas doblan. Cuando intercede sincero ante el altar. Cuando mi pueblo ora, no hay tormenta que haga desvanecer Esa confianza en Dios y su poder. y se llena de fe. Cuando decide creer lo que prometió, Que Él lo puede hacer. ahora es tu momento, Dios en ti quiere obrar. Despójate de toda carga, suéltala en el altar. Él dijo, clama siempre a mí que yo te responderé y te enseñaré las cosas que voy a hacer y te sorprenderé. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y cruel Se vuelven frágiles como papel. y las rodillas doblan. Cuando intercede sincero ante el altar. Cuando mi pueblo ora, no hay tormenta que haga desvanecer Esa confianza en Dios y su poder. y se llena de fe. Cuando decide creer lo que Él prometió, que Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él dijo que aquel que pueda tocar Se le y abrirá, aquel que decida buscar lo en el encontrará. nombre de Jesús recibirá. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y crueles Se se rompe. vuelven frágiles como papel. Hermanos y hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Una vez más, junto con ustedes, para poder compartir el consejo de la palabra de Dios. Y en esta noche lo vamos a hacer con el tema: la protección contra el engaño. Y para esta reflexión voy a utilizar un pasaje bíblico que está pues en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos aquí, amados hermanos,
al apóstol Pablo dirigiéndose a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Y él lo hace sencillamente porque estaban ellos un poco perturbados, confundidos por lo que estaban aconteciendo con los creyentes. Si adelantamos un poquito y nos vamos a la primera carta de los tesalonicenses, desde el capítulo, en el capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 18, vemos pues que el apóstol Pablo les había enseñado ya a los verdaderos creyentes de la iglesia de Tesalónica de que cómo sería la venida del Señor. Y voy a dar lectura haciendo referencia a este suceso. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá desde el cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vemos aquí que en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, a partir del versículo 13, el apóstol Pablo ya les había hablado de cómo sería la venida del Señor, ¿verdad? Explícitamente, pues a través de la palabra, él le había detallado cómo sería la venida del Señor. Pero vemos acá, en Segunda de Tesalonicenses, ¿no?, en el capítulo 2, que estos creyentes estaban perturbados por cuanto habían aparecido falsos maestros que estaban enseñando que el día del Señor ya se había dado. Según la Biblia, el día del Señor hace referencia a los juicios de Dios. Y estos falsos maestros estaban enseñándole a los creyentes de que el día del Señor había llegado y que los juicios estaban ya sobre la tierra. Como vimos, esta enseñanza era falsa porque el apóstol Pablo les había enseñado que la venida del Señor tendría señales, y una de ellas era la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Así lo narra aquí
en la carta de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y que para que estas dos sucesos acontecieran, tendría que haber sido quitado de en medio el que impedía que el hombre de pecado se manifestara, y haciendo referencia que para que el hombre de pecado se manifieste, el Espíritu Santo ya no estaría. Entonces, con estas dos bases, el apóstol Pablo les decía en una carta a los hermanos de que estos falsos maestros estaban enseñándoles a ellos una falsa doctrina. La Biblia nos menciona, amados hermanos, que desde el inicio de la iglesia surgieron falsos maestros y falsos profetas. Pero también nos enseña la palabra de Dios que en los últimos tiempos surgirían personas enseñando falsas doctrinas, a través de las cuales apartarían a muchos creyentes de la fe y de la sana doctrina. La pandemia que estamos viviendo ha dado origen a muchos cuestionamientos dentro del pueblo de Dios, pues hay algunos creyentes que consideran que esta pandemia son juicios de Dios. Y hay otros, pues, que dicen que no. Pero bajo los argumentos bíblicos que mencionó el apóstol Pablo, usted y yo podemos saber si esto que está aconteciendo son o no juicios de Dios. Yo en esta noche quiero enfocarme a cómo nosotros los creyentes podemos protegernos del engaño y de las falsas doctrinas que en estos últimos tiempos se tratará de introducir dentro de las iglesias. Pero primeramente vamos a ver qué es lo que ocasiona o por qué muchos creyentes en este tiempo, que la Biblia nos dice que es el tiempo, son tiempos finales, se apartarán de la fe y de la verdad que es la palabra de Dios. Voy a dar lectura a la carta de Segunda de Timoteo, el capítulo 14. Vemos nuevamente interviniendo al apóstol Pablo. Debo resaltar que la palabra de Dios nos menciona que el apóstol Pablo fue uno de los hombres que defendió apasionadamente esta verdad del Evangelio. Y fue un hombre
que se preocupó mucho y coitó mucho por los creyentes. El apóstol Pablo fue un fundador de muchas de las iglesias cristianas, y una de ellas había sido la de Tesalónica, a la cual no pudo fundamentar bien como él hubiese querido a los creyentes de la iglesia de Tesalónica, por cuanto en esa ciudad había muchos judíos que se oponían a la predicación del evangelio. Y por ello el apóstol Pablo tuvo que salir de esta ciudad y estar poquísimo tiempo con los hermanos, instruyéndolos mucho más en la palabra. Pero como decía, una característica maravillosa de este varón era que aun cuando él no podía regresar a ciertos lugares donde había establecido iglesias, él escogía a hombres a los cuales enviaba para que conocieran el estado espiritual de aquellos hermanos. Y uno de esos ayudantes fue Timoteo. Timoteo fue usado por Dios a través de Pablo para cuidar la vida espiritual de muchos creyentes de su época. Y aquí en el capítulo 4 vemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. El apóstol Pablo, pidiéndole al joven Timoteo encarecidamente que predicara la palabra. Pero no se lo pedía porque Timoteo hubiese dejado este servicio a Dios de predicar la palabra, sino que lo que le pedía el apóstol Pablo a Timoteo, conociendo de que en los últimos tiempos iba a aumentar el engaño, para infundir en la vida, sobre todo de los creyentes, le pedía que al predicar la palabra lo hiciera de la manera como él lo había aprendido, que predicar ese evangelio en el cual había sido él instruido y que era lo que le había permitido a él ser un ministro de la palabra de Dios. Pablo le decía: sigue predicando la palabra, pero predícala, y a través de la palabra le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que el apóstol Pablo le pedía a Timoteo
es que no cesara de predicar este evangelio de poder que es la palabra de Dios. En esta palabra que están los pensamientos y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y que tomara esta palabra para amonestar acerca del engaño que podía apoderarse de los creyentes. Amonesta, exhorta, redarguye, usa la palabra. Porque solamente en esta palabra está el poder para tocar el corazón de cada hombre en todos los tiempos. La Biblia nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero que esta palabra de Dios permanecerá para siempre. La pregunta es, ¿por qué los creyentes se apartan de la fe y de la verdadera doctrina? Primero, porque la Biblia dice, hermanos, que los falsos maestros en los últimos tiempos inducirán con sus falsas enseñanzas a muchos creyentes. Los confundirán, los turbarán. Es necesario que en este tiempo consideremos esta advertencia que lo ha revelado el Espíritu Santo a través de esta palabra. Y si esta palabra contiene revelaciones divinas, entonces es un motivo por el cual nosotros nos hagamos una autoevaluación a través de la cual podamos darnos cuenta si nosotros estamos protegiéndonos contra aquello que tendrá que venir con mayor fuerza, porque ya está dentro de muchas iglesias y operando en muchos creyentes. Esto del engaño, el arma utilizada por Satanás. Vemos aquí a Timoteo, ¿verdad? En 2 de Timoteo, al apóstol Pablo, como decíamos, pues pidiéndole que Timoteo predique la palabra, que la predique con autoridad, que amoneste con autoridad y de acuerdo a lo que dice esta palabra. Pero algo que resalta
el apóstol Pablo es que esta amonestación que deben realizar todos los ministros que predican la palabra para no permitir que falsas enseñanzas o que falsos maestros lleguen a las congregaciones. El apóstol Pablo nos dice que toda amonestación para traer corrección debe hacerse, lo dice, con paciencia. Y toda amonestación con paciencia y con la sana doctrina. Con esta palabra, toda corrección debe hacerse bajo la dirección de esta palabra, como Dios nos enseña. Y el versículo 3 dice que una de las razones por las cuales muchos creyentes de las iglesias se apartarán de la verdad, de la sana doctrina, es porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí nos está enseñando la palabra que dentro de las iglesias hay muchos que dicen que son creyentes, que hay muchos que manifiestan que se congregan en una iglesia, que dicen que temen a Dios, pero que lamentablemente no quieren someterse a una fe genuina, a vivir una fe genuina, que no quieren someterse a la autoridad que hay en esta palabra. Quienes piensan de esa manera están propensos a ser seducidos por el engaño. Porque sabemos, hermanos, que ir a la iglesia, que profesar que somos creyentes, si no damos frutos que nos identifiquen como tales, entonces no somos verdaderos creyentes, porque no queremos someternos a la verdadera fe y a la autoridad de esta palabra. Por esa razón muchos creyentes se apartan en este tiempo. Y la segunda parte de este versículo dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habrá muchos hermanos que en los últimos tiempos rechazarán la sana doctrina y rechazarán a los ministros que les prediquen, que les enseñen la verdad. Y saldrán buscando a predicadores elocuentes que con sus predicaciones les hagan creer
que siguen siendo creyentes aún cuando continúen viviendo en el pecado. Quienes deseen en este tiempo escuchar un evangelio que no tenga muchas restricciones, y que busquen un evangelio más permisivo, pues ellos están en peligro de ser engañados, porque no quieren aceptar la verdad que hay en esta palabra. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las falsas enseñanzas en muchos hermanos apartarán, dice, del oído la verdad, esta palabra. El evangelio en sí es palabra de Dios. Es lo que Dios nos enseña, es lo que Jesucristo vino a enseñarnos. El evangelio no radica en experiencias humanas. Esta verdad suprema es la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le pedía a Timoteo que predique esta palabra. Predicar la palabra de Dios no es una tarea fácil, hermanos, porque no es fácil a una persona amonestar. O bajo su experiencia, hermano, cuando usted ha querido amonestar a alguien para traerlo a corrección, a que haga lo recto, ¿qué ha recibido usted como recompensa por el bien que ha querido hacer? ¿No ha recibido usted rechazo? ¿No ha sido cuestionada, criticada, juzgada? Hablar la verdad, hablar esta palabra y confrontar al hermano con esta palabra, hermanos, va a traer sufrimiento. Y Pablo alertaba a Timoteo de que predicar la palabra de Dios iba a traerle a él sufrimientos, aflicciones. Y llegará el momento en que aquellos
en que se han mantenido en esta verdad, en aquellos que se han mantenido en la fe en Dios, van a tener que sufrir, o vamos a tener que sufrir aflicciones y persecuciones por mantener nuestra verdad. En estos tiempos es tan necesario, hermanos, que le pongamos más fe, más confianza a esta palabra. Y que la escudriñemos con mucho interés y pasión por conocer, porque no necesitamos, hermanos, en este tiempo que tampoco podemos mucho congregarnos, todavía en esta palabra tenemos todo revelado en cuanto al conocimiento de todos los hechos que acontecerán. Los medios de comunicación dan a conocer el pensamiento del hombre, de los científicos, pero ellos no tienen la última palabra, ni pueden hablar con una convicción de todo cuanto ellos puedan decir de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Pero esta palabra, aquí están las verdaderas profecías. Aquí están las verdaderas revelaciones que nosotros debemos conocer para discernir los tiempos que estamos viviendo y no tener que escuchar muchas veces doctrinas equivocadas, a falsos maestros que lo único que son es solamente instrumentos utilizados por Satanás para hacer que los creyentes se rebelen contra la palabra de Dios, para que muchos creyentes dejen de creer en esta palabra. Es preferible, hermanos, y no quiero asustarlo cuando he mencionado que el mantenerse en la verdad, de que cuando usted enseñe, que cuando usted predique, diga esta verdad, mejor es obedecer a Dios que tratar de agradar a los hombres. Porque cuando predicamos para querer agradar a los hombres, nos estamos poniendo o estamos adquiriendo un gran problema con Dios. Hemos visto a través de la palabra qué es lo que influye para que muchos creyentes abandonen la fe y la sana doctrina. Hemos visto que no de querer escuchar la verdad, que no valorar y respaldar a aquellos que predican la verdad de la palabra, es un peligro para nosotros. Que es un peligro para el creyente. También el no querer escuchar
que le hablen de pecado, que le hablen de juicio, que le hablen de arrepentimiento, que le hablen de santidad. Ese es el mensaje que en este tiempo se deben de predicar en las iglesias. Porque un creyente que no vive en santidad no puede prepararse para el arrebatamiento. Un creyente al que no acepte que debe todavía arrepentirse de corazón por aquellos pecados ocultos que hay en su vida, es un creyente entonces que no está preparado para la venida del Señor. A un creyente que no le gusta que se le hable de que es necesario aborrecer el pecado, no está preparado para la venida del Señor. A un creyente que no se le hable de que es tiempo de que escapemos de los juicios de Dios, es un creyente que no acepta esta verdad, que no ama esta verdad. Estamos en peligro entonces de ser engañados y de aceptar un evangelio que no esté basado en el pensamiento de Dios. ¿Qué hacer, hermano, entonces para protegernos del engaño de los últimos tiempos? Hay una sola: amar esta verdad que es la palabra de Dios, defenderla contra toda mentira que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios. Protegerla, hermanos. Proteger, cuidar. La vida espiritual es una responsabilidad de quienes predicamos la palabra de Dios, de que a través de esta palabra el propósito de predicar esta verdad sea también cuidar la vida espiritual de nuestros hermanos. Es necesario que la demos a conocer. Esta, la palabra de Dios, es lo único que a nosotros nos va a proteger, hermanos, de las falsas enseñanzas de los últimos tiempos. Aquí en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero concluir instándote, hermano, de que te mantengas firme en esta palabra.
La palabra de Dios es la suprema autoridad dentro de la iglesia para tratar cualquier asunto. Así lo dice aquí. Que esta palabra es útil para enseñar. No necesitamos conocer más de lo que dice la palabra. Es de esta palabra que tenemos que aprender todo lo que necesitemos conocer. Esta palabra es la que nos va a indicar que si lo que creemos y lo que hacemos es lo correcto, que es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Esta palabra de Dios dice que es útil también para redarguir. Esta palabra. Si predicamos esta palabra así, como está escrita, sin quitarle ni añadirle nada, es esta palabra que va a llegar al corazón y va a redarguir de pecado, de justicia, de juicio. Esta palabra, la iglesia solamente necesita de esta palabra para corregir, para disciplinar. Aquí Dios nos enseña la manera, cómo hacerlo. Toda corrección. Queremos ser justos, aprender a ser justos. Aquí esta palabra es la que nos enseña, ¿verdad? Esta palabra es la que nos va a convertir en verdaderos hombres de Dios. Esta palabra es la que nos prepara para toda buena obra. ¿Cómo protegernos del engaño? Manteniendo nuestra convicción en esta palabra, amando esta palabra, defendiendo esta palabra. Y a través de esta palabra, brindar el cuidado y la protección también para la grey del Señor. El Señor nos advierte a mantenernos en esta verdad, aun cuando que tengamos que sufrir, aunque tengamos que ser perseguidos, pero nunca renunciar a esta verdad maravillosa que es la palabra de Dios, y que a través de ella nosotros también mantenemos una comunión con Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano, y protege tu fe. Protege esta verdad de toda mentira. Gracias por tu atención.